Buenas tardes. Vamos a seguir reflexionando. Estamos reflexionando acerca de la fe. Es importante porque si podemos creer, todas las cosas son posibles para nosotros. Esta no es una declaración humana, es una promesa de Dios. Cuando ejercitamos la fe, podemos recibir las promesas de Dios, porque ese es el único requisito, creer. Marcos capítulo 9, verso 21 al 24, dice así: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Dice el relato bíblico que un hombre trajo su hijo a Jesús para ser liberado de un demonio. Este hombre debía tener una cierta esperanza de que Jesús pudiera curar a su hijo. Habría oído seguramente que Jesús sanaba, que estaba por ese lugar y que echaba fuera demonios. Ante la ausencia de Jesús, sus discípulos lo intentaron sin éxito, porque cuando llegó el padre con el muchacho, Jesús no estaba. Sus discípulos estaban. Y ellos trataron de echar al demonio, pero no pudieron. Así que imagino que aquel padre con su hijo comenzó a desfallecer un poquito en la fe. Pero cuando llegó Jesús, el demonio arrojó al muchacho al suelo y le hizo echar espuma por la boca. La situación era trágica, nefasta. Jesús, al ver esto, se dirigió al padre del niño y le preguntó, ¿cuánto hace que le ocurra esto? El chico había estado mostrando signos de posesión demoníaca desde niño, le dice el padre. Así que tuvo que estar en cuidados continuos por parte de los padres para que no se hiciera ningún daño irreversible. Pero cuando el padre escuchó que un hombre llamado Jesús de Nazaret, predicaba sobre el reino de Dios y sanaba a los enfermos y expulsaba demonios, resurgió la esperanza en él y vino a ver a Jesús. Cuando sus discípulos intentaron echar el demonio y no pudieron, el padre desfalleció un poquito, seguramente en la fe, como acabamos de decir. Sin embargo, el padre no tuvo ningún otro límite para traer a su hijo a los pies del Señor, ¿verdad? Este hombre sabía muy bien lo que Jesús había hecho porque se había informado y sabía que Jesús había hecho estas cosas, estas sanidades por otros a lo largo de su recorrido. Ahora se trata de su propia situación. ¿Tendría fe para que eso se hiciera en su propio hijo, en su propia circunstancia? Jesús se dirigió al Padre para identificar y eliminar toda situación de incredulidad, toda limitación, y lo confrontó. La respuesta del Padre dejó ver el problema, porque realmente cuando el Padre se comunicó con Jesús, dijo, si puedes hacer algo, entonces ten compasión de nosotros y ayúdanos. Este padre pensó que Jesús tenía que decidir si podía o no podía hacer algo. Este padre sabía que Jesús podía sanar, se lo habían comunicado por varios testigos, lo había hecho con otros el Señor, pero al igual que
nos pasa a nosotros hoy día, muchos cristianos, este hombre tenía también sus límites. No sabía si Jesús podía hacerlo o no, y si quería hacerlo. Lo que Dios espera de nosotros es que pongamos nuestra fe en sintonía con Él y con su palabra. Si Él dice que puede, entonces es que puede. No hay por qué dudarlo. Jesús puso pues la responsabilidad directamente en el lugar que le correspondía, en el padre del muchacho. Y Jesús le dijo, si puedes creer, el padre le preguntó si puedes hacer algo, Jesús le pregunta si puedes creer, todo es posible para el que cree. Jesús le estaba diciendo al hombre, estoy dispuesto, pero no se trata de mí, sino de ti. A menos que creas que yo puedo, no se podrá hacer nada. La esperanza en la rectitud personal para tener sanidad no es fe. Así que esa no era una baza del Padre. Por otro lado, algunos no reciben sanidad porque no se sienten dignos. En cualquier caso, el padre estaba dudando de que Dios lo hiciera por ellos. Por eso le preguntó, si puedes hacer algo. La cuestión no es si Dios es capaz, la cuestión es si creemos que lo hará por nosotros. A veces admitimos que Dios puede hacer cualquier cosa, pero nos cuesta creer cuando tenemos que poner la fe en algo concreto y específico. Y esa forma de pensar es una limitación para Dios. La duda es una limitación. El sentimiento de indignidad es una limitación. El miedo al fracaso y a no recibir es una limitación. U otras actitudes negativas también lo pueden ser. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. El diablo quiere que cada uno de nosotros crea que hay algo en nuestra situación particular que no nos va a permitir recibir lo que estamos pidiendo. El diablo quiere que cada uno pensemos o sintamos cosas para que las promesas de Dios no apliquen a nuestra vida. Al diablo le gusta señalar los defectos de cada persona y acusarnos y condenarnos. Y poner en nosotros la mala disposición de que no podemos recibir ni obtener las promesas de Dios por nuestra culpa. Muchos de nosotros llegamos al punto de creer que Dios puede cumplir, como hemos dicho, sus promesas en otros, pero en nosotros, ¿será así? Ahora, la palabra de Dios nos dice, nos enseña que Él no hace acepción de personas. En Hechos 10:34 nos habla de esto. Nuestra fe no se puede reducir a buenas y sanas palabras o doctrinas y poco poder. Hay poder en Dios para obrar, pero debemos ponernos en sintonía con Él, debemos enfocarnos
en Él y en lo que Él ha provisto para tener sanidad, para ver milagros y prosperidad. Segunda de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La promesa de ser cambiado a su imagen, que vemos aquí, de gloria en gloria, es lo que nos hará creer. Debemos quitar las limitaciones. Él dice que podemos cambiar de gloria en gloria y ver al Señor como quien Él es, el Dios Todopoderoso y nuestro buen Padre. No le demos lugar a las tradiciones de los hombres, no le demos lugar a justificaciones para excusarnos nosotros. Jesús dijo que sus enseñanzas son mayores que las reglas humanas. Jesús dijo a algunos fariseos: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones de hombres. En Marcos 7, versos 7 y 8. Hemos puesto a veces esas tradiciones, esos sentimientos de los hombres o pensamientos, hemos puesto esas cosas por encima de la palabra de Dios. Y la palabra se ha hecho ineficaz porque la hemos tapado, ¿verdad? Y no ha podido levantarse para ser viva y eficaz en nuestros corazones. Marcos 7:13 dice que la tradición anula la palabra de Dios, y ese es uno de los problemas. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Cristo nos ha redimido. ¿Qué significa eso? Él ha pagado por nosotros, por nuestra esclavitud, por nuestro pecado, ha pagado por nuestra libertad y por nuestra bendición. Porque antes, según la ley, había maldición en nuestra vida, pero ahora, en Cristo Jesús, hay gozo y paz. Y el diablo ahora no tiene derecho sobre nosotros. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas no son nuestras porque seamos suficientemente buenos. Son nuestras porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, como le ocurrió al padre con el hijo enfermo, cuando Jesús lo confrontó, es nuestra responsabilidad eliminar las limitaciones que hemos puesto a Dios y creer y recibir lo que se nos ha dado en el Señor, lo que se nos ha dado en Cristo. Hebreos 6:12 dice que debemos aprender de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y algunos de ellos, de la lista de Hebreos, de los héroes de la fe, dice que los saludaron de lejos, ¿verdad? Y definitivamente no las vieron, pero su fe siguió intacta y fueron con el Señor, con la fe entera. Los consejos debemos tomarlos de aquellos que lo han logrado, no de los que no lo lograron. No podemos tomar consejos para salir de pesca por alguien que nunca pescó. Los consejos los buscaremos en aquel que sea un pescador
realmente y que haya tenido éxito en ello. Así también los consejos sobre la fe debemos tomarlos de las personas que han tenido éxito a través de la fe y han ocurrido cosas en sus vidas. Por eso la palabra nos ayuda a que miremos a aquellos que lo lograron, a aquellos héroes que lo lograron, aquellos hombres que creyeron, para que nosotros podamos hacer lo mismo, imitarles a ellos en la forma en que lo hicieron. Jesús estuvo limitado cuando estuvo en este mundo, pero cuando estuvo limitado fue siempre por la incredulidad de los demás, por la incredulidad de otros, porque Él tenía todo el poder en Él. En Marcos 6, versículos 5 y 6 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No pudo hacer ningún milagro en medio de su pueblo, en una región en particular, y dice que Jesús se asombró de que no pudiese hacer un milagro allí. Y la razón fue la incredulidad de ellos. Tenemos que tener claro que Jesús no ha venido para robar, matar y destruir. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Él sabe cubrir nuestra necesidad. Es nuestra incredulidad la que limita a Dios, o la que limita lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hagamos como hizo el padre del muchacho que estaba endemoniado. El padre de este muchacho dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús lo confrontó, él tuvo que tomar una decisión. Y él dijo, sí, creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque es tan fácil deslizarse a la incredulidad frente a las grandes cosas que necesitamos y que no entendemos cómo se logran en Él. Son milagros, son increíbles, son cosas inexplicables y solo se encuentra en el Señor este poder. Así que el Padre fue honesto con el Maestro, fue honesto con Jesús, admitió su propia necesidad, la incredulidad era su necesidad, reconoció su pensamiento limitado, pero también fue a Jesús y le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Inmediatamente después de haber resuelto ese problema, su hijo fue liberado por Jesús. Así vemos que finalmente los límites se quitaron. Los límites siempre están en nuestro lado, nunca en los de Dios, nunca en el lado del Señor. Así que cuando haya un límite, debemos de mirarnos a nosotros y ver qué no funciona en nuestra vida, en el creer a Dios. ¿Qué nos falta? ¿Hasta dónde todavía no hemos llegado? Quitemos límites y creamos que Dios puede hacerlo todo. En este tiempo vamos a necesitar mucha fe y vamos a necesitar trabajar nuestra fe para creerle a Dios por encima de toda circunstancia adversa y necesidad. Pero sepamos que el Señor siempre está dispuesto a responder a sus hijos con bondad y con amor. Dios los bendiga y hasta pronto.